Pues ya estamos aquí. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, Monse, contenta de nuevo de saludarnos con salud y tranquilidad dentro de todo este movimiento, pero bien. Así es, dentro de todo lo que se está moviendo, ya es ganancia en este momento poder decir que estamos con salud y con ganas de seguir trabajando cosas hasta donde nos lo permita esta pausa en la que estamos. Claro, claro. Y bueno, Silvia, pues en esta ocasión, en las emociones y la experiencia interior, vamos a hablar de un súper tema justo antes de empezar a grabar. Decíamos, ¿no? Yo percibí en ti sorpresa y yo desde luego la tuve. El tema es el odio, la emoción del odio. Y a la hora de revisar y de preparar, me sorprendí que esté asociado a tantas otras palabras, conceptos como hostilidad, resentimiento, del cual ya hablamos, rencor, etcétera. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho y me ayuda también a encuadrar, y creo que a todos, la parte de la definición que tú generalmente haces de manera muy acuciosa. Gracias, Monse. Y fíjate que más bien recordar, porque este tema ya lo tenía yo investigado, pero fue recordarlo, añadirle algunas cosas. Y creo que es un tema que viene muchísimo al caso, Monse. Sí creo que va de la mano, puede ir de la mano, fíjate, del amor o del resentimiento. Y eso lo vamos a ir platicando hoy. Pero es una emoción muy poderosa también en nosotros, como todas las demás y es como clave, siento yo, en la posibilidad de desengancharnos de aquellas cosas que esta cultura nos enseña a engancharnos. Entonces, ¿qué te parece si empezamos un poco por las descripciones de definición? ¿Sí? Que justamente, por ejemplo, en hebreo quiere decir desde luego detestar, tiene que ver con detestar, con tener enemistad, con ponerse en contra de, Uh -huh. con el desamor también y con la intensidad. Por otro lado, en esta parte del latín, Uh -huh. también tiene que ver con antipatía y aversión hacia algo o alguien O alguien. que puede desear el mal para lo odiado y generalmente dirigir esta emoción y este deseo de venganza o de mal a aquel que se considera importante por alguna razón, porque sí le damos importancia a ese otro, ¿sí? Sí, y yo creo que aquí, en complemento a lo que dices, cuando menos de manera general, lo que se Uh plantea -huh. es que el odio puede acarrear ciertas consecuencias destructivas y peligrosas, específicamente agresiones físicas, psicológicas, verbales, que en ocasiones pueden llevar incluso a la muerte de una persona producto del odio que alguien siente por la misma, lo cual muchas veces es generado por acciones o conductas realizadas por esa misma persona. Y más adelante quiero retomar este punto porque va muy de la mano en lo que yo encontré con los crímenes de odio y aquellos comportamientos violentos que se dan hacia grupos minoritarios, por ejemplo, o en aquello que no acepta en lo diferente la sociedad o ciertos grupos de la sociedad y que desde ese lugar generan odio, llegando a los crímenes de odio. Tal es el caso de las Sí, víctimas de tremendos. racismo, la homofobia, Uh -huh. xenofobia, etnocentrismo, la intolerancia religiosa, por mencionar algunos. Claro. Sí, fíjate que hay un personaje, Bernard Kouchner, que fue médico y político francés y fundador de estos grupos de Médicos Sin Fronteras, que siempre era un activista que iba a ¿Sí? ayudar a muchos lugares, a niños, a gente que había vivido guerras y demás. Y él decía, la única cosa universal es el odio, porque está presente por doquier, ¿sí? Uh -huh. Y sí me parece que es un sentimiento que puede ser como momentáneamente sentido hacia algo o alguien, o puede quedarse instalado ahí acompañado del resentimiento. Uh -huh. Y es un sentimiento que también nos lleva a justificar nuestro odio en función de desacreditar al otro, ¿sí? Sí. Degradarlo,
tener conceptos negativos, que fíjate que se parece mucho al resentimiento. Yo ahí lo que siento es que es este sentimiento como de furia contra algo que puede instaurarse en nosotros porque no sabemos cómo moverlo, cómo elaborarlo, más que hallando un culpable afuera, ¿sí? Ujú. Queriéndolo destruir y vengarse. Eso se me hace bien importante, Silvia. Fíjate que yo encontré de Carlos Cibod, un filósofo, que dice, odiar cruelmente la crueldad nos pone ante la paradoja de que nosotros mismos somos crueles cuando más la rechazamos. Y dice que el odio es precisamente una emoción que puede ser manipulada, e incluso acota él en su postura, especialmente por los demagogos, y que históricamente ha tenido un gran poder movilizador, precisamente por las vinculaciones que tienen con las masas y los grupos. Y dice algo que a mí me hizo mucho clic. Dice, los odios públicos pueden causar mal a un colectivo concreto y suelen ser caldo de cultivo para diversas manifestaciones, como los delitos de odio o los genocidios. Sí, me hace todo el sentido. Fíjate cómo esta manera de haber concebido nuestras diferencias como expresiones de superioridad o inferioridad nos han llevado a generar odios gratuitos Sí. a otras personas solo por sus características o por sus creencias, Uh -huh. y cómo ahí el enganche entre dos que se ven atrapados por este odio en función de creencias o de situaciones que sí sucedieron. Puede Sí. ser que haya habido asesinatos, por ejemplo, de un grupo hacia el otro, y cómo se desarrolla esta parte del miedo y entonces los otros buscan una venganza de asesinar muchas veces. Uh -huh. Entonces esta parte de degradar al otro y así justificar mi odio es también, siento yo, una trampa para no Sí. entender mi odio, lo que a mí, y no entender el odio. Y ahí te pondría como dos causas básicas de Uh -huh. generarse odio. Odio al que no me ama y odio al que no puedo dominar. Siento que esos son dos aspectos que generan odio. Si no te puedo controlar, dominar, o si tú no me amas, si hay desamor. Si no haces lo que yo quiero o no cumples mis expectativas, yo me enojo, ¿no? Fíjate que Sí. este filósofo, Thibault, también dice, al odiar algo odioso, en cierta forma hacemos un ejercicio de negatividad que nos vincula con el objeto de nuestra crítica. Entonces, claro, es como veo algo que no me gusta, que no me parece, que no me checa, que no es como yo desearía que fuera o como necesito que sea, y entonces lo odio por eso. Ujú. Sí, y fíjate, Spinoza también dice otra cosa interesante, dice, el odio es una tristeza acompañada por la idea de una causa exterior, porque Ujú. finalmente es algo difícil de entender que nuestras emociones de alguna manera implican una decisión nuestra, una reacción nuestra, estamos vivos. Sí, Entonces, si porque es yo, de nuestro cuerpo también como tal. exactamente, exactamente, entonces es curioso porque dice, se esfuerza el que odia por apartar o destruir la cosa que odia y busca la alegría, el amor, pero es un amor desdichado que desea el fracaso del otro. Mm. Me parece muy interesante cuántas veces las rupturas familiares o en las relaciones de pareja, la gente se queda con la necesidad de que el otro sufra y siente que lo odia, ¿no? Mm. Por eso dice todo odio que se queda así es injusto de alguna manera porque se queda como desbalanceado de lo que hay en el fondo, ¿sí? Y porque acaba finalmente dañándonos a nosotros mismos, ¿no? Ujú. Finalmente acaba provocando un desequilibrio. Fíjate que a mí que me gustan las frases, casualmente encontré una de Shakespeare y otra más, y la de Shakespeare me encantó. Desconozco exactamente si se refiere a alguna obra, ya lo averiguaré, lo prometo, pero dice, a la larga, odiamos lo que usualmente tememos, lo que Tememos. usualmente tememos.
Pues que Entonces, no nos quieran, por ejemplo. claro, entonces eso se me hace bien interesante porque aquello que de alguna manera nos pueda conectar con el rechazo en nuestra persona, ya sea en su totalidad o en alguna parte, va a ser Ujú, algo que no me guste, ¿no? claro. Y que Y, pueda y, acabar eh, odiando. Desde luego. Y ahora otro aspecto que he investigado es cómo la energía emocional de odio es la misma energía emocional que el amor. Es decir, yo amo que sucedan o amo que sucedan X cosas o que me ame alguien. Pero en el momento que ese alguien no me ama, el dolor que me genera su desamor, el dolor que me genera que no me vea, es Se ese mismo convierte. dolor el que se convierte en odio, pero es esa misma energía de deseo de amor. Y Ujú. además, una parte aquí muy importante es que no distinguimos de pronto que lo que odiamos es que no nos amen y empezamos a odiar al otro, que lo que odiamos es que los otros no piensen como nosotros y empezamos a odiar al que piensa diferente Así es. y no nos hacemos cargo de, a ver, no, el otro no tiene que pensar como yo, o a Ujú, ver, no, me duele mucho que el otro no me quiera como a mí me ujú, gustaría, ujú. pero yo tengo que hacerme cargo de que es parte de la vida. Y Sí, entonces, si me quedo odiando al otro eternamente, no me hago cargo de tener como mucha más conciencia de cómo emocionalmente el odio me está diciendo algo de mí, más que del otro, ¿sí? sí, por supuesto. Y cuando dices esto, justamente lo relaciono con lo que decíamos de los crímenes de odio hacia grupos, porque creo que es en lo grupal o en ese conjunto que ya no puedo con algo que es diferente, como en su momento con los afroamericanos y que bueno, todavía no paran, y que tiene que ver con eso, en esta expectativa o idea de la supremacía blanca. Ujú, Eso que no me gusta, que no tolero y que no entiendo, lo odio. Y creo que se lleva, Silvia, a un terreno como tal del grupo, pero también a un terreno de la pareja y que se malentiende. Fíjate que otra de las frases que encontré que me gustó ujú. mucho, de Pietro Aretino, dice, te amo y porque te amo, prefiero mejor que me odies por decirte la verdad a que me adores por decirte mentiras. Ujú, claro. Me encantó esa frase porque cómo podemos a veces equivocarnos en este deseo de ser amados por el otro. Dime que me quieres, que vamos a estar juntos para siempre, que soy el amor de tu vida y que a lo mejor eso no es cierto, escucho esas mentiras y eso no es amor, ¿no? Finalmente sería lo contrario. Ahí es donde yo Ujú. encuentro esto que tú mencionabas hace un momento, o a eso me suena, de qué cerca o cómo hay una relación entre el amor y el odio. Sí, sí, Ujú. fíjate que incluso Nietzsche, que ya ves que me encanta, Ajá, ¿eres Nietzsche fan? decía que sí, que soy fan. Lo que decía era justamente que tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos y a odiar a nuestros amigos, porque Ay, era no, justamente, Silvia, eso no sí, me yo, gusta. pero desde luego, desde luego que suena así como que dijo. Ah, Sí, fuerte. porque este odio a los amigos quiere decir que no vas a estar con complacencias, que todos Mm, tenemos nuestras mañas y sí, que, por ejemplo, hay muchas amigas o amigos que su relación se basa en estar sí, complaciéndose uno al otro y decir, qué así es. linda, no, Monse, tú siempre tan buena, y quien te hace el feo es que no sabe cómo Claro, te pero hace eso este sí es daño. cierto, Silvia. De ninguna manera. Todos somos de alguna Ajá, manera claro. variados y estas complacencias de buenas conciencias Ujú, que ujú, confunden esto de no odiar a nadie, porque odiar quiere decir también, a ver, renuncio a estar mintiendo y halagando al otro para que me quiera, sino sí, más bien vamos a tratarnos realmente del ser que tú eres al ser que yo soy, aunque nos cueste trabajo, porque a veces nos han enseñado sí, a pretender y a vender imagen. sí. Entonces, esta parte de
de odiar a los amigos tiene que ver con eso, es decir, hay que decir lo que sí estamos sintiendo o hay que reaccionar muchas veces bruscamente, incluso se puede sentir algo brusco por decir la verdad, ¿sí? Y creo que aquí la alternativa es hablarlo y permitirnos hablarlo, Silvia, correr ese riesgo, escucharnos. Ya lo habíamos comentado en otro video, porque creo justamente ahora que ponías el ejemplo de, ay, Monse, Silvia, tú siempre tan linda y tan cariñosa y qué linda eres y te admiro y te quiero. Puede tener una trampa porque quizá en algún momento yo necesite, por poner un ejemplo, algo de ti, y si tú no me lo das o no me complaces, yo te voy a decir, ay Silvia, pero yo que siempre he sido tan buena amiga tuya y que he sido tan linda contigo y que siempre te digo que qué bonito están tus lentes y que qué bonita está tu casa, ¿cómo? ¿No? Y eso creo que es una trampa en la que muy fácilmente podemos caer. Cuando alguien dice es que yo le di todo, es que Oh, sí, yo le di todo de mí y le di de más y lo cuidé o la cuidé. Entonces, creo que hay que vernos como en esa trampa que es muy fácil que podemos caer. Y para fines prácticos, creo, retomo esta frase que porque te quiero, te digo la verdad, ¿no? Y ujú, que en este momento de confinamiento y que nos ha llevado ya a poner aquí muy enfrente pendientes o cosas que no hemos dicho, puede ser un área de oportunidad que valga la pena explorar, Silvia. claro. Y fíjate que la otra parte de la frase que era llamar a tus enemigos, Ujú. es decir, cada vez que tenemos un enemigo, es una prueba, es un desafío para nosotros. Sí. Pero también la palabra odio conlleva esta connotación de enemigo, porque es un contrincante, alguien que me está mostrando una realidad que yo tengo que decidir qué tanto aprendo a manejarla Sí. y la sé manejar de alguna manera o qué tanto lo sigo culpando al otro. Y aquí, hablando, por ejemplo, de conflictos familiares, donde Ujú. acabamos odiando a un hermano, por ejemplo, por algo que hizo, o lo odiamos incluso porque sí tuvo, según nosotros, más amor que yo, en fin, por lo que sea, nunca vemos justamente que yo estoy odiando que no me amen, pero tampoco vemos que todos los demás, todos los seres humanos, Ujú. en el fondo deseamos ese amor Ujú. y que no sabemos qué está pasando el otro y por qué está agrediéndonos o por qué hizo lo que hizo, haya sido lo que sea. Y Ujú. entonces esto de amar a tus enemigos tiene que ver al menos con esas dos cosas, reconocer quizá esta visión espiritual de que todos somos valiosos, de que cuando alguien se pone a hacer cosas dolorosas contra otros o contra sí mismo, tiene que ver con algo que no ha resuelto Ujú. y el que se está haciendo daño es el otro. Ese es por un lado. Y por otro lado, esto que decíamos hace un momento, que es lo que el otro está haciendo, yo odio que haga eso, pero ¿de qué me sirve odiar al otro y Claro. quedarme ahí enganchada? Más bien tengo que resolver lo que odio vivir, ¿sí? Lo que odio vivir y como lo hemos venido comentando en general cuando estamos hablando de esta importancia de las emociones, Silvia, es poder ver, bueno, si estoy sintiendo este odio, ¿qué me está Ujú, mostrando este odio? ¿A mí qué estoy sintiendo? ¿Qué me pasa a mí? ujú, El otro, la otra persona va a poder hacer o deshacer, decir o claro, no decir, responsabilizarse o no, pero bueno, ¿qué es lo que me está pasando a mí? sí. Porque si no, fíjate, ninguna emoción, acordémonos, es mala o buena. Ujú. Es la voz de nuestro interior, No ¿sí? se juzga Y ni se evalúa, solo se siente. no, se Ujú. siente y el asunto es aprender a leernos, porque Ujú. así nos conocemos más y nos desenganchamos más de las cosas que luego venimos cargando como si trajéramos una joroba, resentidos con la humanidad entera. Y entonces, si no hacemos eso, nos quedamos alejados de nosotros mismos. Si no leemos y si nos quedamos enfocados a que el otro es el malo, a que el otro me hizo. Esa es la codependencia de esta cultura que ha cultivado mucho, ¿no? Que hemos cultivado desgraciadamente. Sí, qué bueno que comentas esto, Silvia, porque precisamente ayer con una persona que
saludándonos, lo escuchaba muy apesumbrado y enojado, y la pandemia, y por qué no hacen suficientes pruebas, y cómo se ha equivocado el gobierno. Y yo le decía, es que mira, te escucho y más allá de cualquier postura política o de estar de acuerdo o no con el manejo que Ujú. está haciendo el gobierno, y yo te escucho enojado, te escucho frustrado y creo que habría que ver qué te está pasando y qué más te tiene enojado, que entonces desplazamos y es claro, la pandemia es porque el gobierno no sabe y las vacunas y a ver hasta cuándo y no saben. Y creo también que es como muy tentador ponernos a criticar afuera o este odio que luego la gente lanza en las redes sociales, precisamente odio, y que maldice a las personas, las critica, las ofende a todas personas y creo que ahí hay como Ujú. esta válvula de escape que sacan así y yo lo que veo es, pues más allá de lo que ofendan a quien ofendan en las redes sociales, ¿qué le pasa a esa persona? ¿Cómo está tan enojada que anda aventando el odio por todos lados, ¿no? Sí, sobre todo es curioso porque lo que buscamos es que alguien nos solucione todo en la vida para que Exactamente. nadie me mueva el tapete. Y Ujú, eso es el fondo de muchos de este tipo de sentimientos. ujú, Entonces, sí pues yo creo que es muy importante reconocer los sentimientos, no negarlos, ujú, darnos el permiso de sentir el odio, porque también ahí está el otro peligro, que es negar que yo deseo el mal de otro y no lo estoy estimando tanto. ujú, Es negar la envidia que le puedo tener a una amiga y hasta el odio que le puedo tener, en este caso, ujú, de que ella tiene lo que yo no tengo, ujú, sea físico, sea edad, sea riqueza, sea pareja, sea lo que sea. ujú, Entonces, muchas veces lo negamos y decimos, no, yo no odio a nadie. Eso a mí me da comezón ujú, de ese nivel de negación y de imponer una buena conciencia a mi ujú. persona. Sí, No, démonos el permiso de sentir todas las emociones. todas. Yo puedo odiar tremendamente ver una escena donde alguien está siendo maltratado, Ujú, ¿sí? Bueno, démonos ese chance de sentir ese odio, esa indignación, ese coraje, pero hagamos algo diferente con esto. No vayamos a linchar a la persona, la podemos apresar, ¿no? claro. Pero sí es, bueno, ¿qué voy a hacer en la acción después con Ujú. esto? Sí, sí, desde luego, ¿qué voy a hacer con eso y qué puedo aprender? Yo creo que esto es una realidad. ¿Qué me muestra esto? Quizá de alguien con quien tuve en algún tiempo una buena relación, una buena amistad, sucede algo por un malentendido, por algo que haya sucedido o no, o que yo no entienda, pero si claramente me dice ya no quiero ser tu amiga o ya no quiero estar contigo, pues podrá darme mucho coraje, pero para algo está sucediendo. ¿Qué me muestra? Pues que ya no quiere estar conmigo, ya no quiere estar conmigo y no podemos obligar a nadie. Entonces es como también revisarnos y ver con qué herramientas contamos todos para sobrellevar incluso el rechazo o el propio odio, ¿no? Ujú. Sí, de veras, sí, fíjate que son relaciones las de los que llamamos enemigos, tremendamente aleccionadoras, Ujú, tremendamente aleccionadoras. Y yo creo que si nos atrevemos a seguir el flujo de esas relaciones en las que nos hemos sentido de tal manera heridos que nos hemos instalado en odiar, ujú, yo creo que podemos recuperar muchísimo de nosotros sí, em, y, y madurar mucho más en qué es lo que estamos demandando del otro. ujú, Y ujú, por otro lado, distinguir más cuándo hay que luchar en contra de los odios, como este personaje que les decía hace un momento, este médico, Bernard Kouchner, ¿no? Que es un ejemplo entre muchísimos, sí, porque todos los días vemos gente que está luchando por el bienestar, ujú, el ujú, propio y el común, ¿sí? ujú, Yo no sé si ustedes estén en chats, pero hay chats que están vigilantes de estar cuidando a la comunidad. ujú. Sí, desde luego, desde luego. O también lo contrario, si alguien se aleja de mí porque me odia o ya no me quiere, pues también yo puedo ver que qué bueno que esa persona se alejó a tiempo porque tal vez ya no tenía que estar más tiempo en mi vida o había algo en lo que no iba a poder fluir con esa persona y tampoco podemos forzar
ninguna relación en ningún sentido, ¿no? Porque justamente Claro. ahí pues el odio se puede acrecentar y creo que aquí el punto, Silvia, sería como cuidar que si vamos a conectar con el odio de una manera válida, porque es una emoción más, pero también aquello que lleve en un extremo a los crímenes de odio o al daño físico, ¿no? Que me Mm. parece que ya estaríamos hablando, pues prácticamente de una violencia, ¿no? Que se da a partir del odio. Claro, claro. Mm. Y también esto me hace pensar en qué tanto proyectamos en aquel otro el odio que nos tenemos a nosotros mismos por no haber controlado, por no habernos hecho dignos de amar, de ser Sí, amados, cuando nosotros todos somos queribles. claro, claro. Pero esta parte donde aprendemos a odiarnos a nosotros, yo creo que es fundamental porque ahí es donde andamos buscándonos en los ojos amorosos de otros. Y Sí, entonces su desamor no lo aguantamos y respondemos con eso, con ese odio que está más bien dirigido a nosotros en el fondo. sí. Fíjate, Silvia, que como para terminar o que tengas una última Sí, reflexión, tengo una última frase que dice, en este caso de Chuck Palahniuk, dice, cuando no sabemos a quién odiar, nos odiamos a nosotros mismos. mira. Entonces, Yo lo wow. complementaría con esto. Cuando no sabemos cómo querernos, nos odiamos, pero parece que odiamos a los demás, ¿no? Muchas veces. Exactamente, sí, 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 creo sí. que eso lo cierra. Y fíjate, de manera natural, si bien el tema que nos ocupó el día de hoy fue el odio, pues aquí vemos que hay una gran relación con el amor, que seguramente va a ser la siguiente emoción de la cual hablaremos. ¿Qué te Fíjate que sí. parece? Me encantaría hablar de la fuerza del amor. Y De la yo fuerza siempre del le amor. digo a las emociones fuerzas porque son fuerzas emocionales que están transitando en nosotros todo el tiempo. Claro, y qué mejor ahora que nos vamos acercando al cierre de este 2020, Silvia, creo que va a estar muy padre hablar de la Claro, emoción del amor. claro Ujú. que sí. ¿Cómo no? Pues muy bien, Silvia, me dio mucho gusto verte y saludarte. Igual. ¿Eh? Igualmente, Monse, que estés muy bien. Muchas Hasta luego y gracias. nos vemos pronto. Claro, y saludos a todas y a todos y seguimos invitándoles a que nos sigan y a que nos manden correos o nos dejen sus comentarios. Claro que sí. ¿Mm? Hasta pronto. Hasta pronto, nos Bye. vemos.